Es un gozo y un placer estar con ustedes para compartir los comentarios de la hermana Elena de Guay con respecto a la lección número 5, el extranjero dentro de tus puertas. Hemos llegado a la lección con muchas expectativas de aprender del Señor Jesús y también de profundizar, que es el objetivo de estos comentarios, para poder compartir en la escuela sabática de nuestra iglesia. Por medio de los comentarios de la hermana Elena de Guay podemos abarcar mucho más de lo que hemos aprendido durante la lección de escuela sabática. Así que les invitamos a que puedan estar con nosotros durante todo este video y podamos aprender del Señor Jesús. Vamos a orar para comenzar. Señor, gracias te damos por la bendición de poder aprender cada día más de tu palabra y poder utilizar el espíritu de profecía para aprender cada día más de ti y poder enseñarle a los demás. Bendice nuestras mentes para que podamos entender y comprender lo que nos vas a enseñar en este momento. En Jesús, amén. Sábado, el extranjero dentro de tus puertas. El Salvador era el que había instruido a los hebreos en el desierto. Desde la columna de nube y de fuego había enseñado una lección muy diferente de la que el pueblo estaba recibiendo ahora de sus sacerdotes y maestros. Las provisiones misericordiosas de la ley se extendían aún a los animales inferiores, que no pueden expresar con palabras sus necesidades y sufrimientos. Por medio de Moisés se había dado instrucciones a los hijos de Israel al respecto, pero medianamente el hombre herido por los ladrones, Jesús presentó el caso de un hermano que sufría. ¿Cuánto más debieran haberse conmovido de piedad hacia él que hacia una bestia de carga? Por medio de Moisés se les había advertido que el Señor su Dios era Dios grande, poderoso y terrible, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, por lo cual Él ordenó: amaréis pues al extranjero, ámalo como a ti mismo. Deuteronomio 10, 7, 19, Levítico 19, 34. El deseado de todas las gentes, página 463. Los mandamientos de Dios son abarcantes y de gran amplitud. En unas pocas palabras despliegan todo el deber del hombre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12, 30, 31. La longitud y la anchura, la profundidad y la altura de la ley de Dios están abarcadas en esas palabras, pues Pablo declara: el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10, la única definición que encontramos en la Biblia para el pecado es que es una infracción de la ley. Primera de Juan 3:4, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:12. Muchos están engañados acerca de la condición de su corazón. No comprenden que el corazón natural es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente impío. Se envuelven con su propia justicia y están satisfechos con alcanzar su propia norma humana de carácter. Sin embargo, cuando fatalmente fracasan, cuando no alcanzan la norma divina, y por sí mismos no pueden hacer frente a los demás requerimientos de Dios. Podemos medirnos a nosotros por nosotros mismos. Podemos compararnos entre nosotros mismos. Quizá digamos que no portamos tan bien como este o como aquel. Pero la pregunta por la que se demandará una respuesta en el juicio es: ¿llenamos los requisitos de las demandas del alto cielo? ¿Alcanzamos la norma divina? ¿Están en armonía nuestros corazones con el Dios del cielo? Mensajes selectos, tomo 1, página 376 y 377. Vi que cualquier cosa que divida los afectos o subtraiga del corazón algo del amor supremo que le debe a Dios, o impida una fe ilimitada y una confianza total en Él, asume el carácter de un ídolo y toma su forma. Se me mostró el primer gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aquí no se permite la separación de nuestros afectos de Dios. Nada debe dividir nuestro amor supremo por Él, ni nuestro deleite en Él. La voluntad, los deseos, planes, propósitos y placeres, todos deben mantenerse bajo la sujeción. Exaltada Jesús, página 136. Domingo 24 de octubre. Circuncidad vuestro corazón. Después requirió que Abraham y su descendencia se circuncidaran, lo que era un círculo cortado en la carne, como señal de que Dios los había cortado y separado de todas las naciones para que constituyera un tesoro especial. Mediante esa señal se comprometían solemnemente a no contraer matrimonio con personas provenientes de otras naciones, porque si lo hacían podían perder su reverencia por Dios y su santa ley, y llegarían a ser semejantes a los pueblos idólatras que los rodeaban. Mediante el acto de la circuncisión, aceptaban solemnemente cumplir su parte de las condiciones del pacto hecho con Abraham, es a saber, mantenerse separados de todas las naciones y ser perfectos. Si los descendientes de Abraham se hubieran mantenido separados de las otras naciones, no habrían caído en la idolatría. Al mantenerse separados de las otras naciones, la gran tentación de participar con sus costumbres pecaminosas y de rebelarse contra Dios no hubiera existido para ellos. Perdieron en gran medida su carácter peculiar y santo al mezclarse con las naciones que los rodeaban. A fin de castigarlos, el Señor trajo hambre sobre la tierra, lo que los obligó a descender a Egipto para preservar su vida. Pero Dios no los olvidó mientras estaban en Egipto, por causa de su pacto con Abraham. La historia de la redención, páginas 149 y 150. Es Dios el que circuncida el corazón. Toda la obra es del Señor de principio a fin. El pecador que perece puede decir: soy un pecador perdido, pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. Soy pecador y Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarme. No necesito permanecer un solo momento más sin ser salvado. Él murió y resucitó para mi justificación y me salvará ahora. Acepto el perdón que ha prometido. Mensajes selectos, tomo 1, página 459. Cuando colocamos nuestra vida en completa obediencia a la ley de Dios, considerando a Dios como nuestro guía supremo, y nos aferramos a Cristo como nuestra esperanza de justicia, Dios obrará en nuestro favor. Esta es una justicia de fe, una justicia oculta en un misterio del cual los mundanos no saben nada y que no pueden entender. Sofistería y contienda forman parte del séquito de la serpiente, pero los mandamientos de Dios, diligentemente estudiados y practicados, nos abren una comunicación con el cielo y hacen que distingamos lo verdadero de lo falso. Esta obediencia da como resultado en nosotros la voluntad divina que produce en nuestra vida la justicia y perfección que se vieron en la vida de Cristo. Comentarios de Elena de Guay en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, página 1132. Cada verdadero retorno al Señor imparte gozo permanente en la vida. Cuando el pecador cede a la influencia del Espíritu Santo, se ve su propia culpabilidad y contaminación en contraste con la santidad del gran escudriñador de los corazones. Se ve condenado como transgresor, pero no por esto debe ceder a la desesperación, pues ya ha sido asegurado su perdón.
puede regocijarse en el conocimiento de que sus pecados están perdonados y en el amor del Padre Celestial que le perdona. Es una gloria para Dios rodear a los seres humanos pecaminosos y arrepentidos con los brazos de su amor, vendar sus heridas, limpiarlos de pecado y cubrirlos con las vestiduras de salvación. Profetas y Reyes, página 493. Lunes 25 de octubre. Amaréis al extranjero. En la creación del hombre resulta manifiesta la intervención de un Dios personal. Cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano quedó perfecto en su forma y organización, pero estaba aún sin vida. Después, el Dios personal y existente de por sí infundió en aquella forma el soplo de vida, y el hombre vino a ser criatura viva e inteligente. Todas las partes del organismo humano fueron puestas en acción. El corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las facultades del espíritu, todo ello empezó a funcionar y todo quedó sometido a una ley. El hombre fue hecho alma viviente. Por medio de Cristo, del Verbo, el Dios personal, creó al hombre y lo dotó de inteligencia y de facultades. Sobre todos los órdenes inferiores de los seres, Dios dispuso que el hombre, corona de su creación, expresara el pensamiento divino y revelara la gloria de Dios. Pero no por ello tiene el hombre que enaltecerse como Dios. El ministerio de la curación, página 322 y 323. El Dios que repara en la caída a un gorrión también percibe vuestro proceder y sentimientos, advierte vuestra envidia, vuestros prejuicios, vuestros intentos de justificar vuestro proceder frente a cualquier injusticia. Cuando juzgáis mal las palabras de los actos de otro y vuestros propios sentimientos están agitados, de modo que hacéis declaraciones incorrectas y se sabe que estáis en desacuerdo con ese hermano, entonces inducís a otros por su confianza en vosotros a considerar a esa persona como vosotros lo hacéis, y muchos quedan contaminados por la raíz de amargura que aparece de ese modo. También Dios requiere que cuando hayáis cometido una injusticia, por pequeña que sea, confeséis vuestra falta, no solo al que ofendisteis, sino a aquellos que por vuestra influencia fueron inducidos a considerar a vuestro hermano en forma equivocada, y a anular la obra que Dios le encomendó, y la bendición del Señor reposará sobre vosotros. Así es como moriréis al yo, y Cristo se formará en vosotros. Cristo no admitía distinción en alguna nacionalidad, jerarquía social ni credo. Los escribas y fariseos deseaban hacer de los dones del cielo un beneficio local y nacional, y excluir de Dios al resto de la familia humana. Pero Cristo vino para derribar toda valla divisoria. Vino para manifestar que su don de misericordia y amor es tan ilimitado como el aire, tan ilimitado como la luz o las lluvias que refrigeran la tierra. La vida de Cristo fundó una religión sin castas, en la que los judíos y gentiles, libres y esclavos, unidos por los lazos de fraternidad, son iguales ante Dios. Nada hubo de artificioso en sus procedimientos. Ninguna diferencia hacía entre vecinos y extranjeros, amigos y enemigos. Lo que conmovía el corazón de Jesús era el alma sedienta del agua viva. El ministerio de curación, página 15 y 16. Martes 26 de octubre. Porque extranjeros fuisteis en Egipto. Los que creen la palabra de Dios
Lean las instrucciones contenidas en Levítico y Deuteronomio. Allí verán qué clase de educación se daba a las familias de Israel. Si bien el pueblo elegido por Dios debía destacarse y ser santo, separado de las naciones que no le conocían, tenía que tratar bondadosamente al extranjero. No debía despreciarlo porque no pertenecía a Israel. Los israelitas tenían que amar al extranjero, porque Cristo moriría tan ciertamente por él para salvarlo como lo haría para salvar a Israel. En sus fiestas de agradecimiento, cuando ellos recordaban las bendiciones de Dios, el extranjero debía ser bienvenido. En el tiempo de la cosecha, había que dejar en el campo una porción para el extranjero y el pobre. Así los extranjeros también participaban de las bendiciones espirituales de Dios. El Señor Dios de Israel ordenó que fuesen aceptados si decidían formar parte de la sociedad que lo reconocían como Señor. De esta manera, conocerían la ley de Jehová y lo glorificarían mediante su obediencia. Dios también desea hoy que sus hijos compartan sus bendiciones con el mundo, tanto en las cosas espirituales como en las temporales. Las preciosas palabras que siguen acerca del Salvador se dijeron para beneficio de cada discípulo de todas las épocas. Ríos de agua viva brotarán de su corazón. Juan 7:38. Pero en vez de compartir los dones de Dios, muchos de los profesos cristianos se enfrascan en sus propios y mezquinos intereses y privan egoístamente a sus semejantes de las bendiciones de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 276 y 277. Dios no aprobará ningún medio por el cual un hombre, aun en el menor grado, domine u oprima a su prójimo. La única esperanza para el hombre caído es contemplar a Jesús y recibirlo como su único Salvador. Tan pronto como el hombre comienza a formar una regla de hierro para otros hombres, tan pronto como empieza a enjacear a los hombres y a guiarlos siguiendo los dictados de su propia mente, deshonra a Dios y pone en peligro su propia alma y las almas de sus hermanos. Él espera que sus obreros sean bondadosos. ¿Cuánta misericordia revela el trato de Dios? Véase Deuteronomio 10:17 al 20, Segunda de Crónicas 25 al 7 y Primera de Pedro 1:17. Pero las reglas de Dios han sido descuidadas y se han ofrecido fuego extraño ante el Señor. El Ministerio de Publicaciones, página 154. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. En la seguridad del amor de Dios hacia nosotros, Jesús ordena en un abarcante principio que incluye todas las relaciones humanas que nos amemos unos a otros. En nuestro trato con otros, pongámonos en su lugar, comprendamos sus sentimientos, sus dificultades, sus chascos, sus gozos y sus pesares. Identifiquémonos con ellos. Luego tratémoslos como si quisiéramos que nos trataran a nosotros si cambiásemos de lugar con ellos. Esta es la regla de la verdadera honradez. Es otra manera de expresar esta ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Es la médula de la enseñanza de los profetas, un principio del cielo. Se desarrollará en todos los que se preparan para el sagrado compañerismo con Él. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 113 y 114. Miércoles 27 de octubre. Juzgad justamente. Moisés repitió al pueblo las palabras del Señor y le anunció el nombramiento de los 70 ancianos. Las instrucciones que el gran jefe les dio a estos hombres escogidos
podrían muy bien servir como modelo de integridad judicial para los jueces y legisladores de los tiempos modernos. Oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y el que le es extranjero. No tengáis respeto de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Deuteronomio 1, 16 y 17. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 399 y 400. Es extraño que profesos cristianos hagan caso omiso de las enseñanzas claras y positivas de la palabra de Dios, y no sientan remordimiento de conciencia. Dios coloca sobre ellos la responsabilidad de cuidar del infortunado, el ciego, el cojo, la viuda, el huérfano, pero muchos no hacen el menor esfuerzo por tenerlo en cuenta. A fin de salvar a los tales, Dios frecuentemente los pone bajo la vara de la aflicción y los coloca en situaciones similares a las que ocupaban las personas que necesitaban comprensión y apoyo, pero que no lo recibieron de sus manos. Dios considerará responsable a la Iglesia como un cuerpo por la conducta equivocada de sus miembros. Si se permite que en cualquiera de sus miembros exista un espíritu egoísta e indiferente hacia el infortunado, Él ocultará su rostro de su pueblo hasta que cumplan con su deber y quiten el mal que hay entre ellos. Si cualquiera que profesa el nombre de Cristo representa mal a su Salvador, olvidándose de su deber hacia el afligido, o si en cualquier forma procuran sacar ventaja de la lesión de los desafortunados, robándoles así de sus recursos, el Señor considera a la Iglesia responsable por el pecado de sus miembros hasta que hayan hecho todo lo que pueden para remediar el mal existente. Él no oirá la oración de su pueblo mientras el huérfano, el cojo, el ciego y el enfermo que están entre ellos sean descuidados. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 567. Debe haber un poder que obre en el interior, una vida nueva de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Nadie recibe la santidad como derecho de primogenitura o como un obsequio de parte de algún otro ser humano. La santidad es el don de Dios por medio de Cristo. Los que reciben al Salvador llegan a ser hijos de Dios. Son sus hijos espirituales, nacidos de nuevo, renovados en justicia y verdadera santidad. Sus mentes son cambiadas, con visión más clara, contemplan las realidades eternas, son adoptados en la familia de Dios y llegan a adquirir su semejanza, transformados por el Espíritu de gloria en gloria. Después de albergar un amor supremo por sí mismos, llegan a albergar un amor supremo por Dios y por Cristo. Aceptar a Cristo como Salvador personal y seguir su ejemplo de abnegación, he aquí el secreto de la santidad. La maravillosa gracia de Dios, página 120. Jueves 28 de octubre. Religión pura ante Dios. La ley dada por Moisés ordenaba que se tratase con tierna consideración a los pobres. Cuando uno de estos daba su ropa como prenda o como garantía de una deuda, no se permitía al acreedor entrar en la casa para obtenerla. Tenía que esperar en la calle hasta que le trajeran la prenda. Cualesquiera fuesen las circunstancias, era necesario que fuera devuelta la prenda a su dueño antes de la puesta del sol. En los días de Cristo se daba poca importancia a estas reglas misericordiosas, pero Jesús ordenó a sus discípulos que se sometieran a la decisión del tribunal, aunque éste exigiese más de lo autorizado por la ley de Moisés. El discurso maestro de Jesucristo, página 63. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe. No tiene que ver con la distinción de raza, color o clase.
Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Mediante la historia del buen samaritano, Jesús pintó un cuadro de sí mismo y de su misión. El hombre había sido engañado, estropeado, robado y arruinado por Satanás, y abandonado para que pereciese, pero el Salvador se compadeció de nuestra condición desesperada, dejó su gloria para venir a redimirnos, nos halló a punto de morir y se hizo cargo de nuestro caso, sanó nuestras heridas, nos cubrió con su manto de justicia, nos proveyó un refugio seguro e hizo completa provisión para nosotros a sus propias expensas. Murió para redimirnos, señalando su propio ejemplo, dice a sus seguidores: «Esto os mando, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros». Juan 15, 17, 13 y 34. El deseado de todas las gentes, página 464 y 465. La verdad divina ejerce poca influencia sobre el mundo, cuando debiera ejercer mucha influencia por nuestra práctica. Abunda la mera profesión de religión, pero tiene poco peso. Podemos aseverar ser seguidores de Cristo, podemos afirmar que creemos toda la verdad de la palabra de Dios, pero esto no beneficiará a nuestro prójimo, a menos que nuestra creencia penetre en nuestra vida diaria. Los que profesamos puede ser tan sublime como el cielo, pero no nos salvará a nosotros ni a nuestros semejantes a menos que seamos cristianos. Un ejemplo correcto hará más para beneficiar al mundo que todo lo que podemos profesar. Ninguna práctica egoísta puede servir a la causa de Cristo. Su causa es la causa de los oprimidos y de los pobres. En el corazón de los que profesan seguirle se necesita la tierna simpatía de Cristo, un amor más profundo por aquellos a quienes estimó, tanto que dio su vida para salvarlos. Estas almas son preciosas, infinitamente más preciosas que cualquier otra ofrenda que podamos llevar a Dios. El dedicar toda energía a alguna obra aparentemente grande, mientras descuidamos a los menesterosos y apartamos al extranjero de su derecho, no es un servicio que reciba su aprobación. Palabras de vida del Gran Maestro, página 316. Hemos llegado a la lectura de los comentarios de Elena de White de nuestra lección número 5. Hemos aprendido que es importante amar a nuestro prójimo, que es importante ponernos en el lugar de la otra persona y que Dios ve con agrado todo esfuerzo que se puede realizar por ellos. Padre Santo que estás en el cielo, pedimos, Señor, tu bendición, tus fuerzas para que podamos entender que estamos en este mundo rodeado de necesidades, que en muchos momentos nos has bendecido y que esas bendiciones, Señor, deseas que sean compartidas con aquellos que quieren conocerte. Que ese sea nuestro propósito durante esta semana y durante toda nuestra vida. En Jesús, amén. Recuerda compartir nuestro comentario de la lección de Escuela Sabática, Comentarios de Elena de White, suscribirte a nuestro canal Aprendiendo de Jesús, compartirlo para que muchos más puedan aprender y conocer este mensaje. Dios te bendiga.